Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias 3 de la tarde. El rezago en vacunación en México es muy elevado y a pesar de la estrategia anunciada para recuperar la cobertura de vacunas, no hay certeza de que esto funcione. Así lo señala Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotrox, en Contrastes de Mega Noticias. Estamos peor que como estábamos y eso nos debe de poner alertas, sobre todo porque en México sí podemos hacerlo mejor. Tenemos a los y a las profesionales que saben cómo aplicar las vacunas. Se ha anunciado para alcanzar a los niños rezagados con la vacuna hexavalente y así tendremos que irlo haciendo, pero aún, a pesar de estos esfuerzos adicionales, nos seguimos quedando cortos. Digamos, esta estrategia ayuda, pero no termina de resolver el problema y la demanda de biológicos sigue sin ser satisfecha, ¿no? Como hemos estado viendo en las diferentes informaciones aquí en Mega Noticias, el desabasto de vacunas pone en riesgo a los más vulnerables, en este caso a los niños. He buscado la vacuna de la recién nacido, porque tampoco no se la quisieron aplicar al nacer. Pero, pues no, me dicen que no, que la busque en particular para que se la compre. Ana Patricia es la mamá de Iker, un bebé de 7 meses que aún no ha podido recibir su vacuna BCG para prevenir la tuberculosis, a pesar de que la recomendación es aplicarla en los primeros 7 días de nacido. Así como el pequeño Iker, miles de niños han quedado desprotegidos ante diversas enfermedades, ya que México se enfrenta a una grave crisis de desabasto de todas las vacunas. Que no hay en el sistema y que no hay para cuando venga. Esa es la respuesta que reciben quienes acuden a buscar vacunas para los menores a cualquier institución de los servicios de salud públicos, lo que ha generado un rezago importante en el esquema infantil de vacunación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, en México apenas se alcanza el 27.5% de esquema completo de vacunación en los menores de 1 año de edad, mientras que en los 2 años se tiene el 31.1% de cobertura, muy por debajo del 90% que plantea la Agenda de Inmunizaciones 2030. Actualmente tenemos una cobertura de vacunación que está por abajo de lo deseable y es importante reforzarla para evitar mayores problemas. Los estados con el menor índice de vacunación son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y aunque son múltiples los factores que influyen en estas estadísticas, la causa principal, advierten los especialistas, es la falta de adquisición de los biológicos por parte del gobierno federal. Es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, que refuercen esta vigilancia epidemiológica y este abastecimiento de vacuna. La promoción es muy importante, el promover a la población, difundir la importancia de la vacunación actualmente para evitar el riesgo. A 4 años de la actual administración federal, el rezago en la vacunación continúa y año con año son más los niños en riesgo por la ineficiencia de las autoridades para garantizar su salud. Para Mega Noticias, Katia Valdés. Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, le doy la bienvenida a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a la doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Qué tal, Sonia? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Saludos para ti y todo el auditorio. Doctora, esto parece incomprensible. Es difícil de asimilar porque en el cuadro básico, en la vacunación, México, pues ya estábamos, era una tarea como que ya teníamos superada, prueba superada. Y ahora resulta que traemos rezago. ¿Es real este rezago? ¿Hay que preocuparse? Pues la preocupación principal de tener esquemas incompletos es la reintroducción de enfermedades que se controlaban, por un lado, eliminadas y por otro lado, pues 100% controladas, digamos, bajo control, o sea, que no representaban un problema de salud pública para la población, ¿no? Okay. De ahí el esfuerzo del gobierno de hacer esta campaña de vacunación para menores de 5 años para contener este rezago, ¿no? Para poder completar estos esquemas que empezó del 5 al 30 de diciembre, del 5 al 30 de septiembre empezó la primera campaña y la segunda dura hasta el 31 de diciembre, ¿no?
con la hexavalente, que protege contra polio, fosferina, Haemophilus influenzae de tipo B, difteria y hepatitis B, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las partes más importantes y con esto vamos a concretar ciertos esquemas. Entonces, esa es pues información notable, o sea, sí ya empezaron a regularizar, por así decirlo, el esquema. Sí, le comento, en este esfuerzo por esta regularización y por alcanzar estos esquemas, sobre todo en los menores de 5 años, empezó desde septiembre este esfuerzo, ¿no? Y la idea es que van a vacunar, a inocular a 2 millones de niños aproximadamente que estaban pues digamos que en rezago o les faltaba alguna de estas dosis, ¿no? La vacuna hexavalente se aplica en 3 dosis, entonces, bueno, para completar estos esquemas de dosis. Entonces, la primera etapa fue en septiembre, la segunda etapa es ahora en octubre y noviembre y se cierra el 31 de diciembre. ¿Qué enfermedades son las que ya estaban erradicadas y que regresaron? Que bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno, que fue por el COVID y por la distracción, por la falta de dinero, en fin, pero que han regresado, doctora. Digamos que erradicadas en el mundo, la única que está erradicada es la viruela. Pero sí controladas o eliminadas en nuestro país son la rubiola congénita, el sarampión, el tétanos neonatal, por ejemplo, ¿no? Esas son enfermedades que están eliminadas o bajo control, ¿no? Por ejemplo, en lo que va de 2022, pues ha habido 0 tétanos neonatal, ha habido 0 rubiolas, ha habido 0 rubiolas congénitas, ¿no? Y eso es gracias a la vacunación. Sin embargo, sí hay otros casos de otras enfermedades prevenibles por vacunación donde los esquemas están incompletos o no alcanzamos la cobertura necesaria y ahí es donde, por ejemplo, sí vemos un poco más de casos, ¿no? Doctora Sonia. La idea es... Sí. Sí, perdón. Déjame que le demos la bienvenida, doctora, al doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Malaquías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alberto, es un placer. Estamos hablando de que al parecer el gobierno federal está tratando de recuperar el tiempo porque se había rezagado en vacunación. Hemos visto informaciones durante este programa donde la gente va al sector salud y no hay vacunas y sí les preocupa que sus hijos no estén vacunados. ¿Cómo estamos, de acuerdo a tu punto de vista, Malaquías? Bueno, en el terreno general de vacunas, creo que pues en México estamos viviendo una etapa muy difícil en el sentido de que no se ha logrado establecer con claridad cuál es el programa nacional de vacunación, quiénes son los destinatarios, cómo se debe de llegar a ellos y cómo se puede garantizar que las vacunas se apliquen. Estamos hablando de un terreno sumamente complejo en el que se necesita una visión de largo plazo, no solamente de corto o mediano plazo, sino que es necesario entender que la producción de vacunas en el mundo está limitada y que hay que formarse adecuadamente en la cola para pedir oportunamente lo que se desea recibir y poder tenerlo disponible para entregárselo a la comunidad. Okay. Y este problema, pues creo yo que sigue sin resolverse en este país y por eso estamos viendo pues una cobertura baja todavía. Es decir, algo que es muy evidente es la escasez de medicamentos. Estamos sin medicamentos como los teníamos, porque ahora van al seguro, al ISSSTE, a cualquier hospital público y pues no hay medicamentos. ¿En vacunación también andamos rezagados, doctor Malaquías? Sí, y creo que allí la solución potencial es todavía más difícil y más lejana, en el sentido de que la producción mundial pues tiene límites y se tiene que anticipar mucho la búsqueda de los productos correctos en el momento oportuno.
Y eso es una planeación tan compleja que yo creo que no ha podido terminar de ser resuelta en el sentido de que haya abasto suficiente y oportuno en los servicios en México. Doctora Sonia, ¿fue el COVID lo que vino a romper esta inercia que traíamos como país o fue algún otro factor? Bueno, hay que recordar que México, junto con Brasil, es de los que tiene una de las cartillas más completas y gratuita, ¿no? Y en la región de las Américas, México ha sido un ejemplo en cuanto a vacunación. Sí. Y bueno, si vemos, por ejemplo, los resultados del Ensanud, como bien dice el doctor Malaquías, estamos bajos en coberturas en ciertas zonas del país. Hay que recordar que también, por ejemplo, el transporte y la conservación de las vacunas, todo lo que tiene que ver con la red de frío también es algo complejo y que se ha estado trabajando en esto, ¿no? O sea, han salido varios artículos y reportajes sobre el tema de la red de frío que se necesita para conservar las vacunas y para moverlas alrededor de todo el país. Es verdad que la compra se tiene que hacer con tiempo de anticipación, como dice el doctor, y es una situación compleja, ¿no? Sí sabemos, y es algo no solo en México, es algo mundial, que a raíz del COVID bajaron las coberturas de vacunación en todas partes del mundo. Uno pues la gente no salía, ¿no? La gente no quería acudir a ciertos lugares donde pensaban o que podían contagiarse, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, muchas unidades de salud, por ejemplo, se convirtieron a unidades COVID Pues o a ver, muchas unidades de salud también se cerraron, ¿no? Sí. Eh, Sí, adelante, entonces, doctora. perdón, eso también nos hace pues entrar en este rezago, ¿no? Y de ahí creo que viene este esfuerzo de esta campaña con la hexavalente y la campaña de BPH para alcanzar estas 3 cohortes de niñas de 5º año o de 11 años no escolarizadas, que también necesitamos pues, inmunizar, ¿no? Además de con la hexavalente y el resto de vacunas. Me parece que sí también la producción del COVID hizo que probablemente otras producciones de vacunas disminuyeran o digamos que todo el esfuerzo estaba centrado en un lugar. Doctora, ¿hay realmente, doctor Malaquías, estas campañas de información? Porque pues se ve poco que haya este esfuerzo para regularizar las vacunas, pero ¿van en serio, doctor Malaquías? bueno, yo creo que también ahí ha habido grandes carencias, omisiones. Eh, Más bien se toman decisiones de las que de repente nos enteramos y la gente tiene que obedecer cuando se le dan instrucciones y eso no me parece correcto. Pongo el ejemplo reciente de la decisión que se tomó de adquirir la vacuna esta cubana, la Soberana, para la vacunación en contra de la COVID-19. Y pues bueno, cuando nos preguntan qué opinamos de esta vacuna, tenemos que contestar lo que todo el mundo sabe, que pues no se trata de vacunas conocidas, de eficacia aprobada. Y pues al decir que esa es la que van a utilizar para la población, no se están tomando en cuenta suficientes voces. De hecho, hay rumores en el sentido de discrepancias entre los científicos que configuran el llamado grupo de expertos de vacunación y por lo tanto, pues fuera de eso, de ese ambiente, también hay mucha incertidumbre. Pero la gente que difícilmente puede interpretar los aspectos técnicos de la vacunación, está dispuesta a obedecer, pero de nuevo hay una información muy difícil de digerir. Mire, yo vivo aquí en Cuernavaca, en Morelos, y de repente cuando quería recibir una vacuna, en mi caso de la COVID-19, voy a preguntar y me dicen que debo de estar atento a la información que libera la Secretaría del Bienestar. Y pues esto va en contra de lo que toda la vida hemos vivido, en el sentido de que la que ha sido responsable de la conducción de la vacunación es la Secretaría, o ha sido la Secretaría de Salud y sus establecimientos, y de pronto pues alguien llega y toma por su cuenta esta actividad y entonces confunde mucho a la población. Yo creo que no ha habido suficiente claridad acerca de qué se quiere hacer, dónde se quiere hacer y cuándo se quiere hacer
para que la población se organice y consuma correctamente estos servicios que se ofrecen. Doctora, hay denuncias de falta de vacunas, pero por otro lado hay una corriente de de jóvenes que son recientemente padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos, que son antivacunas. ¿Qué tanto nos podría poner la atención a esos casos en México? En realidad el sector, digamos, de padres antivacunas es pequeño como para decir que va a afectar a todas las coberturas. La verdad es que a veces hay información en las redes sociales, a veces hay información en internet que no es del todo verídica, que no es del todo apegada a la ciencia, y eso hace que las personas tomen decisiones basadas en información que es incorrecta, ¿no? Ahora, un grupo muy, muy grande de personas que estén sin vacunar, no importa si son padres antivacunas o si son personas que no, por algún motivo, no fueron o no llevaron a los niños a vacunarse, pues es un problema para que pudieran regresar ciertas enfermedades, como les decía, ¿no? México desde el 2016 está libre de sarampión autóctono, digamos, de virus que vive en México, ¿no? Los casos que hubo en 2020 fueron casos, por ejemplo, importados, ¿no? Entonces, es muy importante mantener esa cobertura que viene en la triple viral para no tener nuevamente el virus en México, ¿no? Y como les comentaba, por ejemplo, la rubiola congénita, el tétanos neonatal, pues son enfermedades que a la semana de hoy en el reporte de epidemiología, pues hay 0 casos, ¿no? Y estos 0 casos se deben a que las personas acuden a vacunarse, ¿no? Sí. O sea, me refiero que la gente es muy consciente de la protección que dan las vacunas y pues la verdad es del éxito que tienen las vacunas, ¿no? Entonces, mi recomendación, ¿no? Como médicos y a los padres es que nos acerquemos con nuestro pediatra, nos acerquemos con nuestro médico de confianza para resolver las dudas que tengamos sobre las vacunas, de información científica, verídica, de fuentes de información que sabemos que no ponen pues estas llamadas fake news y estos efectos de las vacunas que no son reales, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Sí, sobre todo una última pregunta, doctor Malaquías, que se nos acaba el tiempo. Entonces, aquí la situación es de que las madres y padres de familia tienen que insistir. Si les dicen en el sector salud, pues es que no hay la semana que entra, hay que ir porque necesitan vacunarse. Sí, creo yo que lo que se tiene que insistir con respecto a los padres es en la importancia de que los niños, de que toda la población, los adultos reciban las vacunas que les deben de corresponder y que no se detengan en su búsqueda de la aplicación de estos biológicos. Existen pues muchas dificultades a veces para que haya disponibilidad de los productos en los lugares correctos, pero la gente no debe desanimarse y no debe de detenerse, debe de regresar las veces que sea necesario para tratar de conseguir esta protección. Exactamente, sí. Por lo importante que decías, doctora Sonia y doctor Malaquías, es casi vital para no tener estas enfermedades que ya habíamos superado. Muchísimas gracias a los dos, muy interesantes sus conceptos. Gracias por haber estado aquí en Mega Noticias 3 de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Un saludo. Y a toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos, Mega Noticias 3 de la tarde.